¿Cómo están? Espero que bien. En el problema que leyeron recién, se plantea que hay un monstruo que se llama Hidra, un personaje mitológico, y a ese monstruo el héroe que lo venza tiene que cortarle las cabezas. El problema está en que cada cabeza que el héroe corta se multiplica por 2. Entonces, la pregunta en el problema era: ¿cuántas cabezas tendría la Hidra en el tercer día? Si este héroe lo que hace es ir cortando las cabezas día tras día. ¿Cómo podemos resolverlo? Una de las tantas maneras de resolverlo. El primer día, el héroe corta la cabeza de la Hidra. ¿Y cuántas cabezas tenemos? 2. Una cabeza, 2 cabezas. Yo les dije recién que esas cabezas se iban multiplicando cada día por 2. Entonces, si el héroe del segundo día corta una de las primeras cabezas, esta cabeza se va a multiplicar en 2. Y la otra cabeza también se va a multiplicar en 2. ¿Qué va a pasar al tercer día? Y al tercer día va a pasar que las cabezas se siguen multiplicando. Esta cabeza se va a multiplicar en 2. Lo mismo que esta otra cabeza, que se multiplica en 2. Lo mismo que esta otra cabeza, que se multiplica en 2. Lo mismo que esta otra, que también se multiplica en 2. Entonces, a la pregunta que dice ¿cuántas cabezas tendría la Hidra el tercer día? La respuesta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas. El problema continúa diciendo ¿cuántas cabezas tendrá la Hidra al cabo de 10 días intentando vencerla? Entonces, el dibujo que yo en la primera página empecé, tendría que continuarlo acá. Yo sé que acá tenía 8 cabezas. ¿Recuerdan? De esas 8 cabezas, de cada una de esas 8 van a salir 2 más. Estas 2 cabezas, estas 2 y estas 2, cada una va a dar 2 cabezas más. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Al quinto día, cada una de estas cabezas va a dar 2 cabezas más. Al sexto día y así sucesivamente hasta llegar al 10º día. El problema es que en el dibujo va a llegar un momento en el que no voy a entender nada y la cabeza que voy a querer cortar va a ser la mía. Volvamos al primer problema, o a la primera pregunta, porque es un solo problema. ¿Cuántas cabezas tendría la Hidra el tercer día? Voy a recurrir ahora a los números. Voy a dejar de dibujar porque me di cuenta que si me preguntan cuántas cabezas tendría al cabo de 10 días, el dibujo se complica. ¿Cómo hago con los números? El primer día la Hidra tiene 2 cabezas. Esas 2 cabezas, el segundo día se multiplican, se hacen más cantidad. ¿Por cuánto se multiplican? Y cada una se multiplica por 2. ¿Sí? El primer día 2 cabezas que se multiplican por 2. Cada una da 2 cabezas. ¿Qué pasa el segundo día? ¿Cuántas cabezas tengo si el primero tenía 2 y el segundo 2? 2 por 2, 4. ¿Qué pasa con estas 4 cabezas que tengo acá? El tercer día, cuando el héroe las corta, vuelven a multiplicarse por 2.
Y si yo hago la cuenta 2 por 2, 4 por 2, 8. Me da la misma cantidad de cabezas que yo tengo dibujadas acá. ¿Qué pasaría al cabo de 10 días? Como lo habíamos visto antes, yo el primer día tengo 2 cabezas. El segundo día esas cabezas se multiplican por 2. El tercer día esas cabezas se multiplican por 2. El cuarto día se vuelven a multiplicar por 2, porque siempre que el héroe las corta, vuelven a salir 2 cabezas. El quinto día se vuelven a multiplicar por 2. El sexto día se vuelven a multiplicar por 2. El séptimo día se vuelven a multiplicar por 2. El octavo día se vuelven a multiplicar por 2. El noveno día se vuelven a multiplicar por 2. Y el 10º día se vuelven a multiplicar por 2. Entonces, ¿qué me queda por hacer? En lugar de hacer todo el dibujo y contar la cantidad de cabezas, que sería imposible, 2 por 2, el resultado por 2, el resultado por 2, el resultado por 2, el resultado por 2, y así sucesivamente hasta llegar a multiplicar el número 2 10 veces por sí mismo. ¿Cuánto me da esta cuenta? 1024. Entonces, en el tercer día la hidra tenía 8 cabezas. Al cuarto tenía 16. Y así se fueron multiplicando hasta llegar a tener, en el 10º día en que el héroe corta sus cabezas, 1024 cabezas. Bien, entonces, como ven en este caso, que tengo 2 por 2 por 2, y como ven en este otro, en donde vuelvo a tener 2 por 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 2, el factor que se repite es siempre el mismo. En esta oportunidad, el 2, porque a la hidra le crecían 2 cabezas. ¿Cuántas veces se repite ese factor? En el primer caso 3 veces, en el segundo caso 10 veces. Cuando yo hago una operación como esta, una cuenta como esta, ¿tengo la necesidad de escribir tantas veces el número 2? No, ni tengo la necesidad de escribir tantas veces el número 2 y tampoco tengo la necesidad de dibujar y llegar a tener un laberinto en el que también me puedo perder. Entonces, ¿de qué manera puedo yo resolver este tipo de problemas con este tipo de operaciones? Se trata entonces de hacer una operación con factores que se repiten, como dice acá el título. El factor que se repite en el primer caso era el 2. Entonces, yo voy a tener al número 2 como factor que se repite. En la primera pregunta, que me decía cuántas cabezas tendría la hidra a cabo de 3 días, ¿cuántas veces se repetía el factor 2? El factor 2 se repetía 3 veces. ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentre con esto, lo que voy a tener que hacer es al factor que se repite, multiplicarlo por sí mismo. Recuerden que siempre el que se multiplicaba era el 2. Acá también el que se multiplicaba era siempre el 2. Entonces, yo lo que voy a hacer es multiplicar por sí mismo al factor las veces que me indique el número que está arriba. ¿Cómo lo hago? 2 por 2 por 2. ¿Cuánto me da esta cuenta? 2 por 2,
4. 4 por 2, 8. ¿Qué pasa en el caso de la otra pregunta? Al cabo de 10 días, 2 era el factor que se repetía. 2 es el factor que se repite. ¿Cuántas veces se repite? 10. Entonces el 10 lo ubico ahí arriba. Y ese 10 me va a indicar la cantidad de veces que yo voy a multiplicar a 2 por sí mismo. ¿Puedo usar calculadora para llegar a la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 hasta 10 veces? Sí, puedo usar la calculadora. No hay problema. Entonces, ¿cuánto me daba? 2 por 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 2, 1024. Este factor se va a llamar base. Y este otro número se va a llamar exponente. ¿Qué me indica la base? La base me indica el factor que voy a repetir. ¿Qué me indica el exponente? La cantidad de veces que tengo que repetir ese factor. ¿Puedo tener cualquier número como base? Sí, puedo tener cualquier número como base. ¿Puedo tener cualquier número como exponente? Sí, también puedo tener cualquier número como exponente, pero nosotros nos vamos a manejar con números pequeños, ¿sí? No vamos a ir más allá. Por ejemplo, puedo tener 3 como base y 2 como exponente. ¿Cómo sería en este caso? En este caso, a la base, que es 3, la tengo que repetir 2 veces. Entonces, es 3 por 3. Y esto me da 9. 3 al cuadrado, que así se nombra, es igual a 9. ¿Puedo tener 4 como base? Sí. ¿Y 3 como exponente? Sí. El 4 es el número que yo voy a repetir 3 veces. Entonces me quedaría 4 por 4 por 4. Esto es igual a 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿Puedo tener el 5 como base? Sí, tengo el 5 como base y el 3 como exponente. Esto se llama 5 al cubo. ¿Cómo hago? El 5, que es la base, lo repito 3 veces. 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Puedo tener el 2 como base? Sí, lo vimos en el ejemplo, en el ejercicio. 2 a la cuarta. 2 repetido 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 6, sí, 6 al cuadrado. ¿Cómo sería? 6 por 6. Y esto es igual a 36. El error más común que pueden cometer acá
es hacer 6 por 2. Y ahí estaría mal, porque la base es el número que vas a repetir las veces que te indica el exponente. Estos números no se multiplican entre sí, sino que el exponente te indica la cantidad de veces que repetís la base.